Desde que tengo memoria, siempre supe que algo no encajaba del todo en mi historia. Me crié en una casa modesta, llena de mujeres fuertes, mi madre, mi abuela y 2 tías solteras. Todas me cuidaban, me querían y me protegían. Pero quería hablar de él antes de contarte esta historia. Te pido que me apoyes con tu like, te suscribas y me digas en los comentarios desde dónde me estás viendo. Así sé quiénes están ahí, escuchando mis palabras. Soy Ángela Navarro, tengo 78 años y lo que vas a escuchar es totalmente cierto. Continuando. Ese nombre que nunca se pronunciaba, ese rostro que nunca vi, esa sombra que flotaba por la casa sin ser mencionada, cuando preguntaba por mi padre. La respuesta era siempre la misma. Tu papá murió antes de que nacieras, hijita. Y aunque me dolía, eu lo aceptaba. Porque, ¿cómo iba a dudar de mi propia mãe? Recuerdo que en la escuela, cada vez que hacían actividades para el Día del Padre, yo me quedaba en silencio, dibujaba un cielo con una nube y le escribía para ti, donde sea que estés. Las maestras me miraban con pena, me hacían preguntas que yo no podía responder, y así aprendí a guardar silencio, a fingir que no me importaba pero claro que me importaba Me dolía no tener una foto, una carta, una historia que contar. Cuando cerraba los ojos por la noche, trataba de imaginar cómo habría sido su voz, su cara, si me habría amado. Why, unque. Todos me decían que él había sido un buen hombre que se fue demasiado pronto. Algo en mí no lo creía del todo. Mi madre. Mi madre, era buena conmigo, pero tenía un muro en el corazón. Nunca hablaba de su juventud. No contaba anécdotas, no había historias de amor, ni promesas rotas. Solo un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Una vez, cuando tenía 10 años, la escuché llorar en el cuarto, sola. Me acerqué y le pregunté, ¿estás triste por papá? Ella se secó las lágrimas rápidamente y respondió, no, mi amor, solo estoy cansada. Pero su voz temblaba, y sus ojos gritaban lo que sus labios no podían decir. A veces escuchaba conversaciones entre mi abuela y mis tías cuando pensaban que yo dormía. Hablaban en voz baja, como si ocultaran un crimen. Decían cosas como, es mejor así, para que remover el pasado. Angelou es feliz, no necesita saber nada. ¿Saber qué? Fui creciendo con esa inquietud. No me atrevía a confrontarlas, pero algo me decía que la historia no estaba completa, que no todo lo que me habían contado era cierto aún. Y no fue hasta que cumplí 16 años que toda esa farsa cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. Pero, antes de contar lo que pasó ese día, quiero que entiendas algo. Vivir con una mentira tan grande, tan profunda, tan silenciosa, es como llevar una piedra en el alma, una piedra que no se ve, pero que está ahí, haciéndote más pesada. La vida. Yo amaba a mi madre, a mi abuela, también. Pero cuando una parte de tu historia te es robada, cuando te niegan el derecho de saber de dónde vienes, se rompe algo dentro de ti. Y lo peor es que no sabes exactamente qué no. Hasta ese día, el día en que todo cambió, el día en que alguien tocó a nuestra puerta, y con una sola frase, destrozó 16 años de mentira. Una visita inesperada cambió todo. Era una tarde común, como tantas otras. Tenía 16 años y acababa de regresar del colegio. Llevaba la mochila colgando del hombro y los zapatos llenos de polvo. Mi abuela estaba en la cocina, preparando arroz con pollo, su especialidad, y mi madre cosía en la sala, como siempre hacía para ganarse unos pesos extra. Yo me senté a la mesa, con el estómago ruidoso y el alma inquieta. Esa semana había soñado varias veces con un hombre desconocido. En uno de los sueños, él me acariciaba el cabello. En otro, me miraba de lejos y desaparecía entre la multitud. No le di demasiada importancia. Pensé que era solo mi subconsciente, jugando con mis vacíos, hasta que alguien golpeó la puerta. Fue un golpe firme, no como los del cartero, no como los de las vecinas. Fue seco, directo, casi como si esa persona supiera exactamente lo que venía a buscar. «Puedes abrir, Ángela», me dijo mi abuela desde la cocina. Me levanté sin apuro,
como si fuera cualquier visita. Pero en cuanto giré la perilla y abrí la puerta, el mundo se detuvo allí. Parado frente a mí, había un hombre de unos 40 y tantos años, alto, con el cabello entrecano, la mirada cansada, pero tan familiar, que sentí un escalofrío en el alma. Llevaba una mochila vieja en la espalda y un sobre en la mano. Su ropa estaba arrugada, como si hubiera viajado por días, pero lo más inquietante no era su aspecto, era su voz. «Hola», dijo suavemente. «Ángela», asentí sin entender por qué me temblaban las piernas. «Soy tu padre». En el tiempo se partió en dos. Mi madre se levantó bruscamente del sofá. Mi abuela salió corriendo de la cocina. El aire se llenó de un silencio que pesaba como plomo. Yo me quedé congelada. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Sentía las mejillas arder, la vista nublarse. No sabía si debía llorar, gritar o abrazarlo. A mi madre se tapó la boca con ambas manos y dejó caer el alfiletero que tenía en las rodillas. Las agujas rodaron por el suelo, como pequeños secretos, escapando de su encierro. «¿Qué haces aquí?», gritó mi abuela, con una furia que jamás le había visto. «Tú estás muerto para esta familia». «Nunca para mi hija», respondió él, sin levantar la voz. Yo apenas podía respirar. Estaba delante de mí el hombre que me dijeron que había muerto antes de nacer. El fantasma de mis sueños, el pedazo faltante de mi historia. Guay, estaba vivo, y me llamaba por mi nombre. «Quiero hablar con ella», dijo él, dirigiéndose a mi madre. «No vine a pelear solo quiero conocerla». Mi madre no respondió. Solo lloraba, lágrimas silenciosas que resbalaban por su rostro pálido. «Lágrimas, giausgi silencio culpa». Mi abuela se interpuso en la puerta, como una guardiana de secretos. «Ella no necesita nada de ti, alárgate». Y entonces, por primera vez en mi vida, tomé una decisión sin mirar a nadie. «Quiero hablar con él», dije. Mi voz temblaba, pero era mía, firme. Clara, mi abuela, giró hacia mí, incrédula. Mi madre se levantó despacio, como una mujer derrotada. «Ángela, hija, hay cosas que no entiendes. Precisamente por eso», interrumpí, «porque nunca me dejaron entender nada», y di un paso adelante. Aquel fue el momento exacto en que mi infancia terminó, el momento en que dejé de ser la niña protegida por verdades a medias, y me convertí en una joven dispuesta a descubrir quién realmente era, a lo que mi padre me contaría a partir de aquel día. «Mudaría todo», él dijo apenas. «Soy el padre de Ángela». Hay frases que cambian una vida. Unas se gritan con rabia, otras se susurran con amor, y otras, como esa, llegan suaves, pero estallan como una bomba en el pecho. «Soy el padre de Ángela». Esa fue toda la presentación. Ni un saludo, ni un perdón por aparecer así, ni una explicación previa, solo esas 6 palabras, como si fueran suficientes para derrumbar años de silencio, mentiras y muros. A mi abuela apretó los dientes con tanta fuerza que pensé que se iba a desmayar. Su rostro se puso rojo, sus manos temblaban. Fue ella quien reaccionó primero. «Tú no tienes derecho», gritó, con la voz quebrada entre furia y espanto. Yo seguía en la puerta, sin saber si avanzar o retroceder. Él me miraba fijamente, no con arrogancia, no con súplica. Era una mirada honesta, cansada, como quien ha esperado toda una vida. Para ese momento, a mi madre apareció detrás de mi abuela. Estaba blanca como una sábana. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato, pero no se movía, no decía nada, no lloraba fuerte, no corría a abrazarlo, ni lo echaba. Solo lo miró, como si hubiera visto un fantasma. Y en cierto modo, sí, era un muerto que volvía en yo. Yo me sentí pequeña, no por la edad, como si la niña que siempre había soñado con su padre, de repente se encontrara con una realidad tan distinta que no sabía cómo reaccionarán. Y entonces él volvió a hablar. «Sé que llego tarde, lo sé, pero nunca dejé de pensar en ti». Mi abuela lo interrumpió con un grito. «¡Largo! Fuera de esta casa! Tú moriste para esta familia». Y ahí fue cuando él reveló una verdad que nadie esperaba. Con voz temblorosa, pero firme, dijo: «Yo no me fui por voluntad propia.
me echaron en me, borraron de la historia, pero Ángela siempre fue mi hija, y no podía irme de este mundo sin verla al menos una vez en ese momento. Y ese momento fue como si todos los secretos que habían sido escondidos por años se cayeran al suelo, como si alguien abriera una ventana después de décadas, y el aire entrara con fuerza en una habitación cerrada. A mi madre, al fin, habló. Con Angelo Duvas. Casi sin poder mirarme, dijo: no sabías nada, ¿verdad, hija? Yo negué con la cabeza. Tenía un nudo en la garganta, un mar de emociones que no sabía cómo organizar. Rabia, tristeza, alegría, miedo y, sobre todo, confusión. No sabía si debía odiarlo por haberse ido, o odiarlas a ellas por haberlo escondido. ¿Por qué me dijeron que había muerto?, pregunté, mirando a mi madre y a mi abuela. Porque era más fácil, respondió mi abuela con dureza, porque los hombres así solo traen dolor, y porque tú no necesitabas más decepciones. Pero sí necesitaba la verdad, respondí. Entonces, me di cuenta, en mi historia, no era solo mía, era la versión que otros habían escrito por mí. Y ese hombre, parado en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas, era una página que me habían arrancado del libro. No quiero pelear con nadie, dijo él, solo quería verla, en escuchar su voz, saber que está bien. Yo lo miré largo rato. Había algo en sus hoy, algo que me decía que, al menos una vez en la vida, él había querido ser padre de verdad, que algo o alguien se lo había impedido. Y entonces dije: entra. Mi abuela gritó un no, al mismo tiempo que mi madre dejaba caer una lágrima. Pero esa vez la decisión era mía. Mi familia enloqueció. Mi abuela lo echó a gritos. Una vez que dije entra, todo se desató. Pues no. Fue como si esas dos sílabas hubieran encendido una bomba en medio de la sala. Mi abuela, que siempre había sido la columna de la casa, firme, controladora, poderosa, se quebró, pero no en silencio. Se quebró con Irán, con miedo, con un grito que me retumbó en los huesos. No, en esta casa no entra ese hombre. Jamás. Tú no entiendes nada, Ángela. No sabes lo que hizo. Yo la miré por primera vez, sin bajar los ojos, porque sí, quizás no sabía todo, pero también era mi vida, y tenía derecho a conocerla. Mi padre seguía en la puerta. No había dado un paso, ni uno, como si necesitara permiso, no solo mío, sino del universo entero. Pero sus ojos me seguían con ternura, con paciencia. No había odio en su rostro, solo una tristeza vieja, como si hubiera aprendido a vivir. Con el rechazo, mi madre. Mi madre estaba paralizada, su boca temblaba, sus manos también. Ella sabía que aquel momento iba a llegar algún día, pero no estaba lista. Ángela, me dijo, con voz temblorosa, no es tan simple como parece. Entonces, dime, respondí. Dime por qué toda mi vida me dijeron que estaba muerto. Dime por qué me quitaron la posibilidad de elegir si quería conocerlo. A mi abuela se adelantó en mí, tomó del brazo. Porque te protegíamos, porque él es un cobarde, un traidor. Mi padre, con la voz baja pero firme, respondió: eso no es verdad. Todos lo miramos. Yo la amaban. Yo quise quedarme. Yo estaba dispuesto a hacerme cargo, pero ustedes no me dejaron. Me echaron, me amenazaron con desaparecerla. Sí, volví a mi abuela. Se volvió hacia él con los ojos llenos de furia. No vuelvas a hablar como si fueras una víctima. ¿Tú desapareciste? Porque eso es lo que sabes hacer. El ambiente se volvió irrespirable. Mi corazón latía como un tambor. La casa que siempre fue mi refugio se había convertido en una guerra de versiones. Y yo era el campo de batalla. Sal de aquí antes de que llame a la policía, gritó mi abuela. Abuela, grité yo también, por primera vez en la vida, levantando la voz ante ella. Y en ese momento, algo cambió. Mi madre se sentó en el sofá, como si le hubieran quitado 100 kilos de encima. Se cubrió el rostro y comenzó a llorar. Esta vez, sin esconderse, lloraba por el pasado, por las decisiones, por las oportunidades perdidas. Por todo. Yo me acerqué al hombre en la puerta, al desconocido, que se parecía tanto a mí. Él no intentó abrazarme, no lloró, no suplicó, solo me
dijo. No quería hacer daño, solo quería saber si algún día tú podrías perdonarme. Esa frase me atravesó el alma. Yo no sabía si él era inocente o culpable, si decía la verdad o una parte de ella. Pero sabía algo, yo necesitaba respuestas, y no las iba a encontrar si lo dejaba marchar otra vez. No te vayas, le dije. No, todavía. Mi abuela se encerró en su cuarto, furiosa. Mi madre solo asentía, en silencio, sin fuerza para pelear, y así, por primera vez en 16 años, mi padre entró a mi casa no como un héroe, no como un villano, sino como lo que eran, una pieza perdida que por fin volvía a encajar en mi historia. Mi madre me llevó al cuarto y me contó todo. Después de que mi padre cruzó la puerta, el silencio se volvió denso, incómodo, como si cada rincón de la casa estuviera conteniendo la respiración. Mi abuela se encerró en su cuarto, dando un portazo. Why, yo me qui. Allí, de pie, con el corazón en la garganta, mi madre lo miró una vez más, luego bajó los ojos y me dijo con un hilo de voz: Ángela, ven conmigo, tenemos que hablar. La seguí hasta mi cuarto. Era un espacio pequeño, sencillo, con cortinas claras y fotos de cuando era niña, un lugar que siempre sentí mío, seguro. Pero ese día, todo parecía distinto, más frágil, como si las paredes supieran que una verdad estaba a punto de romperse. A mi madre se sentó en la cama y me pidió que hiciera lo mismo. Por un instante, no habló, solo jugaba con sus manos, entrelazando los dedos, como si buscara las palabras en su propia piel. Lo que te voy a contar no es fácil. Empezó, pero ya no puedo seguir callando y me preparé para lo peor. Respire hondo. Cuando quedé embarazada de ti, tenía apenas 21 años. Él y yo estábamos enamorados, o al menos yo creía que lo estábamos. Tu padre era diferente, soñador, rebelde, lleno de ideas locas sobre cómo cambiar el mundo. Tu abuela nunca lo soportó. Lo veía como un peligro, como alguien que iba a arrastrarme a una vida inestable. ¿Y tú qué pensabas?, le pregunté. Que lo amaba, me dijo, sin dudar, y que quería formar una familia contigo y con él. Pero cuando le conté que estaba embarazada, algo cambió. Al principio él se asustó, luego desapareció por unos días. Cuando volvió, me dijo que no estaba listo, que necesitaba tiempo, que tenía que irse a otro lugar, a buscar trabajo, a poner su vida en orden. Prometió volver a Niso. Respiró profundo. Tu abuela no le creyó ni una palabra. Dijo que era un cobarde, que nos iba a abandonar. Y cuando él se fue, ella decidió borrar todo rastro de él. Me prohibió mencionarlo. Me dijo que si quería seguir viviendo bajo su techo, tenía que aceptar su condición. Diríamos que tu padre había muerto, que era lo mejor para ti, que así crecería sin confusión. Yo no podía creer lo que escuchaba, y tú lo aceptaste. Así nomás. Su voz se quebró. No fue nomás. Ángela, me dolió cada día, cada vez que preguntabas por él. Karat, ves que llorabas en silencio cuando veías a tus amigas con sus padres. Pero yo no tenía fuerzas. Dependía de tu abuela para todo. No tenía trabajo, no tenía apoyo. Estaba sola y tenía miedo, mucho miedo. Una lágrima rodó por su Miguel. Yo también comencé a llorar. Sem, persever. Con el tiempo, continuó, intenté convencerme de que tu abuela tenía razón. Pensé que, si él realmente te amaba, habría vuelto, pero nunca lo hizo. No supe más de él. Hasta hace una semana la miré atónita. ¿Una semana? Asintió. Me envió una carta, diciendo que estaba enfermo, que no quería morir sin conocerte, que había cometido errores, sí, pero que nunca había dejado de pensar en ti. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque me dio miedo. Pensé que iba a revolver todo de nuevo, aunque te iba a herir. Pero ahora entiendo que el daño más grande fue mentirte durante tantos años. A mí tomó de la mano. No te pido que lo perdones, ni que me perdones a mí, solo que entienda que hice lo que pensé que era mejor. Aunque quizás me equivoqué, yo no sabía qué decir. Estaba en shock. Por un lado,
Sentía compasión por mi madre, por la joven, asustada que fue, por todo lo que tuvo que enfrentar. Pero también sentía rabia, tristeza, un vacío difícil de llenar. Quiero hablar con él, le dije al final a mi madre. Asintió. Está bien, pero por favor, ve con cuidado. Me levanté, sequé mis lágrimas y salí del cuarto. No era hora de escuchar su versión. Nos sentamos frente a frente y él me contó todo lo que mi familia había escondido. Volví a la sala con el corazón acelerado, las manos frías y la mente llena de preguntas. Mi padre, aquel hombre que había vivido tantos años, en mi imaginación como un fantasma, como una ausencia, seguía allí, de pie, mirando las fotos colgadas en la pared. Se detuvo frente a una de cuando yo tenía 5 años, sonrió. Siempre supe que ibas a tener esa sonrisa, dijo, sin girarse a yo. Me senté en la mesa, cruzando los dedos sobre la madera. Él se dio la vuelta con calma y se sentó frente a mí. Por primera vez en mi vida, estábamos uno frente al otro, sin nadie más interrumpiendo, sin gritos ni sombras. Gracias por dejarme entrar, Ángela, dijo. Asentí en silencio. Todavía no sabía si creía en él. Precisaba ouvir sua versão. Precisava preencher os buracos da minha própria história. ¿Por dónde que empiezo?, preguntó. Por la verdad, le dije, Antoda, sin adornos. Él asintió, bajando la mirada. Tu madre y yo éramos jóvenes, muy jóvenes. En una plaza, un día cualquiera me enamoré de su risa. No teníamos mucho, pero soñábamos con todo. Nos fugábamos para caminar por las calles y hablar del futuro. Ella hablaba de ser madre. Yo hablaba de irme del país, de hacer música, de vivir sin miedo. Todo parecía posible hasta que nos cayó la realidad encima. Hizo una pausa, como si cada palabra le costara respirar. Cuando me dijo que estaba embarazada, sentí miedo, sí, pero también ilusión. Le prometí que buscaría trabajo, que saldría de la ciudad por un tiempo, y luego volvería con dinero, con algo concreto. No quería presentarme ante tu abuela con las manos vacías. Pero no me dejaron. ¿Qué pasó?, pregunté, casi en un susurro. Una noche, tu abuela me citó fuera de la casa. Me dijo que no quería verme más, que si realmente amaba a su hija, debía desaparecer. Me amenazó. Dijo que arruinaría mi vida si no lo hacía. You know me. Dejaría ver a la niña, que haría todo lo posible para borrar mi nombre. Sentí un nudo en la garganta. Aquella mujer que me crió con tanto rigor, ¿también era capaz de eso? Pensé que era una locura, que tu madre me buscaría, que hablaríamos, pero no supe más de ella. Le escribí cartas, fui a su trabajo, me mudé a otro pueblo. Cuando me di cuenta de que todo estaba cerrado para mí, me dijeron que te habían dado mi apellido, pero luego lo quitaron. Cada intento de acercarme terminaba en puertas cerradas. Me miró con los ojos húmedos, pero sin lágrimas, como si las hubiera llorado todas hace años. Después me enfermé. No fue grave, pero me hizo pensar en todo lo que había perdido, en lo que no viví, y entendí que si me iba de este mundo, sin verte, sin escucharte una vez, moriría con un agujero en el pecho. Por eso te busqué. Por eso estoy aquí. Yo no sabía qué sentir. Lo miraba y me parecía sincero. Las palabras no sonaban como excusas, sonaban como verdades crudas, difíciles, dolorosas. ¿Por qué no luchaste más?, pregunté. ¿Por qué no fuiste a la policía, a un juez, a alguien? Porque no tenía cómo demostrar nada. No tenía un abogado, no tenía recursos, y tenía miedo. Miedo de hacerte daño, de verte sufrir en medio de una pelea entre adultos que no supieron cuidarte. Nos quedamos en silencio. El reloj de la pared marcaba los minutos como latidos lentos. Yo veía en él a un hombre cansado, marcado por el tiempo, por la ausencia, pero también veía a alguien que estaba allí, sin máscaras, sin exigencias. ¿Puedo hacerte una pregunta?, me dijo él. Y asentí. ¿Crees que algún día podrías perdonarme? Me mordí el labio, conteniendo el llanto. No sé, pero estoy dispuesta a escucharte. Y eso ya es un comienzo. Él sonrió por primera vez, una sonrisa rota pero real. Y así, frente a frente,
Empezamos a reconstruir lo que el tiempo, el miedo y los secretos habían destruido. Mi abuela juró que nunca lo perdonaría, pero algo ocurrió después de aquella conversación con mi padre. Sentí que el mundo dentro de mí había cambiado, no completamente, no de forma definitiva, pero sí lo suficiente como para mirar la vida con otros ojos. Él no era el monstruo que me habían pintado, ni el héroe que yo había imaginado en mi niñez. Era un hombre con errores, con heridas, con arrepentimientos y, por primera vez, yo tenía su versión Anne, pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Anne, mi abuela. Ella seguía encerrada en su habitación, sin hablar con nadie, como si el simple hecho de que él estuviera bajo su techo fuera una ofensa imperdonable. E talvez o fosse para ela. Minha avó sempre foi uma fortaleza, dura, impenetrável y orgullosa. Mi madre intentó hablar con ella en la noche, pero no hubo respuesta. Solo silencio tras la puerta, como una pared impenetrable. La mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio en la cocina, ella, Aporecio, llevaba el cabello recogido con fuerza, como en los días tristes. No dijo buenos días, solo nos miró con dureza, y, al ver a mi padre sentado en la sala, su expresión se endureció aún más. ¿Sigue aquí?, preguntó sin siquiera dirigirle la palabra. Sí, abuela, respondí con calma. Le pedí que se quedara. No tienes idea de lo que haces, Ángela. Ese hombre destruyó esta familia. Me costó años sacar a tu madre del hoyo donde la dejó. Años construir esta casa, criarla, y luego a ti. Y ahora lo invitas a entrar como si nada. No es como si nada, dije, es como todo. No, puedo vivir con una mentira más. Necesito saber quién soy, de dónde vengo. Mi abuela respiró profundo. Estaba furiosa, pero también cansada. Yo lo notaba. Ya no era la misma mujer de antes. Los años y los silencios también la habían lastimado. A mi padre se levantó lentamente. La miró con respeto pero con firmeza. Señora Navarro, no vine a pedirle perdón, porque sé que usted no me lo daría. Vain a ver a mi hija. Solo no quiero causar problema. Si usted me dice que me vaya, me iré. Pero lo que le pido es que, por una vez, escuche lo que tengo para decirle. Ella lo fulminó con la mirada. ¿Escucharte? ¿Después de 20 años? ¿Ahora sí tienes palabras? Sí, dijo él con humildad. Ahora tengo palabras. Y cicatrices. Sansé hizo un silencio extraño en una pausa tensa. Todos esperábamos que ella gritara, Q lo ekra, que hiciera una escena. Pero no lo hizo. En lugar de eso se acercó lentamente a una silla, se sentó y dijo, habla, pero que sea la última vez. Yo contuve el aliento. Mi padre comenzó a hablar. No repitió lo que me había dicho. Habló de otras cosas, de cómo había buscado trabajo en otra ciudad, de las veces que escribió cartas que nunca llegaron, de las noches que pasaba frente a una fotografía de mi madre, de mí, que una vez logró tomar escondido, de los cumpleaños que pasaba solo, imaginando si aún pensábamos en él ahí, por primera vez. Vi lágrimas en los ojos de mi abuela, eran discretas, rebeldes, como si no quisieran salir, pero ya no pudieran quedarse dentro. Cuando él terminó, ella se quedó callada por largos minutos. Luego se levantó, lo miró y dijo, nunca voy a olvidar lo que pasó, pero quizás, con el tiempo, pueda perdonar no por ti, por Ángela en dos. Y se fue. Mi padre cerró los ojos, como si el peso del mundo se desvaneciera. Desde meu rincón, entendi que, talvez, o perdão não seja algo que acontece de uma vez, mas que começa com um olhar, uma escuta, um silêncio, se quiser. Posso continuar com o tópico 8? Ele me mostrou uma carta antiga que tinha escrito para mim. E eu nunca recebi ou criar uma imagem cinematográfica dessa reconciliação inesperada. Me mostró una carta antigua que me había escrito, y yo nunca la recibí aquel día. Después de que mi abuela aceptó escuchar a mi padre, algo cambió en el aire de la casa. No fue una reconciliación mágica. No hubo abrazos ni lágrimas compartidas, pero fue un inicio, como si las paredes, por primera vez en años, dejaran entrar un poco de verdad. Aunque doliera. Mi padre no quiso quedarse a dormir esa noche. Dijo que prefería no forzar nada, que,
si yo lo permitía, volvería otro día. Yo le respondí que sí, que quería seguir escuchando, que tenía muchas preguntas aún guardadas. Me miró con ternura, como si no esperara esa respuesta. Why? Auntie Hearst sacó un pequeño papel doblado del bolsillo interior de su jaqueta. Esto lo escribí hace muchos años. Nunca supe si te lo harían llegar. Creo que no. Pero quiero que lo leas ahora. Si te parece bien, me entregó el papel con manos temblorosas. Estaba viejo, amarillento, con tinta ya un poco borrada. Lo abrí despacio. A cada doblez sentia o que desataba também algo dentro de mí. La carta decían para mi hija, Ángela, no sé si algún día podrás leer esto. Ann, tal vez te lo lean, tal vez lo encuentres cuando seas grande, o tal vez se pierda como tantas otras cosas. Solo quiero que sepas que, aunque no esté a tu lado, estuve contigo desde el primer día. Pensaba en ti cuando despertaba y cuando me iba a dormir. Imaginaba cómo serías, si te gustarían las flores, como a tu madre, o si tendrías mi forma de reír. Nunca quise. Me obligaron, me alejaron y me dolió más de lo que puedo explicar. Si algún día lees esto, quiero que sepas que no te abandoné, que cada cumpleaños, cada Navidad, cada silencio, yo los viví contigo, en mi mente, en mi alma, sí, aún estoy vivo cuando leas esto. Y si quieres, búscame. Yo nunca dejé de esperarte, Ann, con amor eterno, tu padre. Asterisk, cuando terminé de leer, mis ojos estaban completamente nublados por las lágrimas. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de tristeza, rabia, ternura y una profunda compasión. Lo miré. Él estaba de pie, con la mirada baja, no dijo nada, no pidió una reacción, no buscó consuelo, Ann solo me la entregó y esperó. ¿Por qué nadie me dio esto? Pregunté en voz alta, no a él, sino al universo, a los años perdidos, a las personas que decidieron por mí. No lo sé, dijo mi padre, suave, pero quería que la tuvieras ahora. No podía seguir guardándola. Ann volvió a mirarme, y su voz cambió. Ya no era la del hombre que pedía permiso, era la de un padre, que se abría con sinceridad. No pretendo recuperar el tiempo, Ángela. Sé que no se puede, Ann, pero, si tú me permites, solo quiero estar cerca a mi modo, a tu ritmo. Me quedé en silencio, acariciaba el papel entre mis dedos, como si fuera una reliquia. ¿Sabes una cosa? Le dije, siempre quise recibir una carta así, incluso sin saberlo, como si algo en mi interior supiera que faltaba una parte de mí. Ann, él no respondió, solo sonrió con los ojos húmedos. Nos despedimos esa noche, con un abrazo tímido en torpe, pero real, y yo, en mi cuarto, leí esa carta 3 veces más antes de dormir. No porque no la hubiera entendido, sino porque por fin me sentía parte de algo que antes solo era un vacío. Volver a verlo lo cambió todo en mí. Y con el tiempo, también en mi familia. Después de leer aquella carta varias veces, esa noche, no pude dormir, no por tristeza, sino por un torbellino de emociones que giraban dentro de mí. Era como si algo que había estado encerrado por décadas finalmente se hubiera abierto. Sentía rabia por los años perdidos, pero también una paz silenciosa, porque por primera vez sabía la verdad. No, Todd, pero lo suficiente para respirar distinto. Al día siguiente, el desayuno fue silencioso. Mi madre parecía más liviana, como si hubiera soltado una piedra que cargó en el pecho durante 40 años. Mi abuela, en cambio, estaba más seria que nunca, pero no volvió a tocar el tema. No preguntó, no comentó, solo murmuró, coman antes de que se enfríe, y en su silencio entendí que algo también se había quebrado dentro de ella. Tal vez orgullo, tal vez dolor, tal vez ambos. En los días siguientes, mi padre regresó. No todos los días, pero sí con constancia, a veces para tomar un café, a veces para caminar por el parque, donde decía haber conocido a mamá, a veces solo para sentarse conmigo en silencio y ver los álbumes de fotos que nunca vio Ann, y así, lentamente, empezamos a tejer una relación nueva. Ann no era como padre e hija tradicional,
No sabíamos cómo abrazarnos sin incomodarnos. No teníamos recuerdos compartidos, canciones de infancia, anécdotas de escuela, pero teníamos el ahora, como Oron me enseñó cosas que no sabía de él, en que amaba el jazz, que había tocado en bares pequeños en el sur, que tenía una cicatriz en la pierna por una caída tonta cuando era joven, y yo le conté de mi Ann, de lo que me dolía, Ann, de lo que soñaba, de lo que sentía. Algo hermoso ocurrió. A mi madre comenzó a sonreír más. Ann, al principio, tímidamente, pero luego, como quien redescubre una parte suya que pensaba muerta, volvió a escuchar música, volvió a pintar aunque solo fueran flores en servilletas. Y un día, la escuché decir: nunca pensé que verlos juntos me haría bien, pero me hace. A mi abuela seguía siendo un muro, pero a veces, desde la puerta, la sorprendía escuchando cuando él hablaba. Y aunque no decía nada, no se iba. Y eso, en ella, era una señal de rendición. Un domingo, mientras tomábamos café, papá sacó una caja de madera. Aquí hay cosas que fui guardando todos estos años. Cartas, dibujos, incluso un osito que compré cuando me enteré de que ibas a nacer. Al abrí, y ahí estaba Ann, un oso pequeño, gastado, con un lazo azul, una carta de blog con fecha de 1971, Angun, recorte de periódico, donde había subrayado una frase: Anne, a veces la vida te devuelve lo que creías perdido, en formas que nunca esperaste. Y lloré, no de tristeza, no de rabia, sino de algo más profundo, en reconocimiento. Porque por más que intentaron borrar su existencia, por más que me hicieron creer que no tenía padre, la vida encontró una manera de devolvérmelo, an tarde en roto, an humano en pero mío. Y así, lentamente, mi familia empezó a cambiar. No de forma mágica, no sin conflicto, pero con algo nuevo. En verdad, a mi padre seguía sin ser aceptado por todos, pero ya no era un enemigo, ya no era un fantasma, era parte del presente, y eso bastaba. No. Yo también cambié, aprendí que la verdad, aunque duela, libera, y que el perdón no es olvidar, es decidir que el amor pesa más que el resentimiento. Hoy, con 78 años, aprendí que nunca es tarde para cerrar una herida abierta. A veces, cuando me siento en esta misma silla, donde les estoy contando mi historia, miro hacia el jardín y pienso en todo lo que viví. Y no puedo evitar preguntarme, ¿cómo habría sido mi vida si mi padre nunca hubiese vuelto? ¿Seguiría creyendo en aquella mentira? ¿Seguiría cargando con una ausencia que no entendía, que no sabía de dónde venía, pero que siempre me pesaba? Tal vez sí, pero por alguna razón, la vida le dio una vuelta inesperada y lo trajo de regreso. El hombre que me dijeron que estaba muerto, el hombre que lloré en silencio en cada cumpleaños, el que imaginaba detrás de cada rostro desconocido por la calle. Ese hombre tocó mi puerta, y lo que vino después me cambió para siempre. A hoy, con 78 años, después de haber criado a mis hijos, enterrado a mi madre y visto tantas idas y venidas, puedo decir que una verdad dolorosa vale más que una mentira cómoda. Porque vivir creyendo que algo fue de una manera cuando en realidad fue otra, es como caminar con los ojos vendados. Puedes avanzar, sí, pero nunca sabes que estás pisando. A mi padre y yo no tuvimos una vida completa juntos. No compartimos mi primer diente caído, ni mi graduación, ni mi boda, pero compartimos algo más raro, más frágil, más verdadero. Compartimos la reconstrucción. Nos reconstruimos desde el dolor, desde las cartas no enviadas, desde los silencios prolongados, desde lo que no fue y desde lo que aún podíamos ser. Y fue suficiente. A mi abuela, que juró no perdonarlo jamás, terminó compartiendo con él una cena de Navidad. No le sonrió, ni le habló mucho, pero le sirvió un plato de comida, y eso, para ella, fue un gesto más grande que 1000 palabras. A mi madre volvió a tener una luz en los ojos que yo creía extinguida. Mi familia, rota por décadas, pudo mirarse sin rencor, aunque las cicatrices sigan ahí. Y yo me abracé con mi pasado, le di la mano a esa niña que fui, la que lloraba por un padre ausente, la que no entendía
porque no era suficiente. Y le susurré al oído, nunca fue culpa tuya, porque a veces cargamos culpas que no nos pertenecen. A veces creemos que no fuimos amados cuando en realidad fuimos arrancados de ese amor. Y eso es lo que quiero que recuerdes. Si estás escuchando mi historia, esa es la verdad. Llega tarde, pero cuando llega, liberan a veces el perdón, no cambia el pasado, pero cura el presente, y a veces los que más nos hicieron falta no desaparecieron en solo, estaban esperando el momento para volver. Mi nombre es Ángela Navarro, y esta fue mi historia. Gracias por escuchar, gracias por acompañarme, y si algo de lo que conté tocó tu corazón, entonces ya valió la pena haberla contado. No olvides dejar tu comentario sobre qué lección sacaste de mi historia y suscríbete al canal para no perderte ningún relato de la abuela. Gracias.